Buenos días a todos y a todas. Eh, Espero que hayan tenido una buena semana de receso y que hayan podido descansar y que hayan repuesto energía para seguir este semestre. Eh, en lo que respecta a nuestro curso, estamos ya en tópicos más centrados en lo que es balances de materia propiamente tal. Y voy a hacer un pequeño recuento de lo que viene. Estamos en balance de materia en estado estacionario, ya vamos a recordar el concepto de estado estacionario. Eh, Luego vienen balance de materia en sistemas con reacción y luego balance de materia en sistemas transientes, que son aquellos que el tiempo es una variable independiente que influye en nuestros procesos. Y el último capítulo o el último tema de este curso es propiedades psicométricas. Por lo tanto, importante que lo que alcanzamos a ver de balance de materia en estado estacionario el, la vez pasada, digamos antes del receso, nos sirva para poder seguir. Según calendario tenemos que ver esto desde el punto de vista de de todo lo que tiene que ver con una eh, una visión de hacer los balances de materia distintos, porque y no es hace mucho, o sea, tampoco que sea tan viejo, pero en mi tiempo cuando hacíamos balance de materia, las herramientas que teníamos para realizarlo eran muy distintas a las de ahora. La capacidad de procesamiento era muy distinta, por lo tanto, eh, el hecho de usar herramientas computacionales para resolver cosas era palabras mayores porque requería cierto grado de programación probablemente. A la altura que ustedes estaban en el semestre, uno todavía no tenía las herramientas para, o si las tenía, eran un poquito complejas, entonces se centraba todo en tratar de programar algo, en no aprender. Y con el tiempo fue evolucionando todas las herramientas y ahora son mucho más rápidas en su procesamiento. Los computadores son mejor, los software funcionan mejor, etcétera. Entonces, eh, que nos demos cuenta que en la medida que la tecnología ha avanzado nos ha ayudado y siempre va a ser un medio para lograr algo. Entonces, lo más simple que nosotros podemos aprender a usar en pos de aprender balances de materia es una planilla Excel, un archivo Excel. Pero hay otros software también que lo hacen y probablemente en el futuro van a aprender a usar MATLAB, Python o algo por el estilo. Pero Excel es una herramienta lo suficientemente buena para nosotros a este nivel del curso y a este nivel también de la malla en la que ustedes están. Así es que eh, vamos a tratar de que todos los problemas que ustedes tengan de balance en materia, ustedes sientan esa necesidad de hacer una planilla Excel, porque es mucho más fácil, es más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo algunos ejercicios para ustedes que son muy interesantes, eh, pero yo quiero reforzar algunas cosas que habíamos visto. Yo les voy a subir una clase después de hoy, la que veríamos el jueves con ejercicios particulares, pero yo quiero reforzar cosas haciendo ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces yo les publiqué en la página, les he publicado un enunciado que se los voy a proyectar en este momento. Ahí está. Y son tres ejercicios. Probablemente el tercero, no sé si alcancemos a hacerlo hoy, pero el primero y el segundo de todas maneras. Y aquí vamos a ir repasando cosas. Y el segundo es familiar para ustedes, pero vamos a introducir algo que no habíamos visto antes y tiene que ver con uh, hacer análisis de grado de libertad cuando hay más de una posibilidad de hacer balances. Digamos, tenemos distintos puntos donde podemos hacer balances. Y si se dan cuenta, bueno, cuando nos toque el ejercicio les voy a empezar a hacer preguntas, pero en el ejercicio 2, si bien es cierto,
ya lo habíamos visto, es importante que algo familiar para retomar lo que habíamos hecho antes del receso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer yo es, ojalá ustedes puedan tener el apoyo del enunciado muy cerca, pero vamos a usar la pizarra virtual hoy día, particularmente porque nunca van a, independientemente que usen algo tecnológico, siempre les recomiendo que cuando hagan balance de materia tengan en su escritorio o donde estén trabajando en una lápiz y papel. Claramente siempre nos va a ayudar, siempre. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartirle ahora la pizarra porque quiero ir avanzando a poco, pero tengan por favor el archivo PDF del enunciado de hoy. Ahí se lo estoy proyectando, yo lo voy a tener también aquí presente. Y voy a compartirles la pizarra de hoy. Entonces, deberían estar viendo la pizarra ahora. Vamos a colocar el enunciado de hoy día. Y Cuba 126, como siempre. Y la fecha de hoy, 25 de mayo. Estamos a 25 de mayo. Entonces, lo primero, siempre es recordar la estructura en balance de materia. Entonces está la ecuación general. Lo voy a colocar explícito. Ecuación general de balance de materia. Y recordando que la materia es una propiedad conservativa y las propiedades conservativas son susceptibles a que nosotros hagamos balances, o sea, planteemos ecuaciones. No, lo voy a colocar grande o en mayúsculas. Acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale más generación neta. Entonces, aunque sea repetitivo o parezca majadero en esta situación, es muy importante que ustedes estén atentos a esta estructura y la mantengan siempre. Recordemos que este es un término que tiene que ver con el tiempo. Estos son flujos que, así lo voy a colocar, que traspasan la frontera del sistema. Y este término de generación neta tiene que ver con reacciones, o reacción lo voy a poner, reacción química. Entonces, en este momento, nosotros estamos hablando de estado estacionario. Entonces, estado estacionario, nosotros lo vamos a asociar aquí. Ninguna variable, así, ninguna variable depende del tiempo. Depende del tiempo. Y vamos a decir entonces que el término de acumulación es igual a 0. ¿Ya? Y además vamos a decir que el sistema es sin reacción, por ahora, y eso implica que el término de generación neta también es 0. ¿Ya? Entonces, esas son las grandes cosas que nosotros tenemos que tener claridad. Por lo tanto, por ahora, nosotros estamos en esta situación. Lo que entra menos lo que sale es igual a 0. O, como ustedes lo quieran ver, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Entonces, este es nuestro marco por el momento.
ahora tenemos esta situación. Y en base a eso, nosotros vamos aprendiendo. Ese es el primer gran mensaje que ustedes tienen que tener para lo que estamos realizando a esta altura del curso. Segundo gran mensaje, para analizar un problema necesitamos varias cosas, pero y está detallado en la clase, en el archivo PDF que yo les subo de la clase, de balance en estado estacionario, está planteado claramente los pasos que hay que seguir, pero si los queremos resumir en algo muy simple, para resolver problemas de balance de materia, vamos a hacer lo siguiente. Y aquí les pido ayuda, a ver si se acuerdan. De todas las grandes cosas que uno hace, ¿qué es lo primero que uno debería hacer? Nos entregan el enunciado de un problema y tenemos que resolver el problema. ¿Qué es lo primero que harían? Dibujar el diagrama. Perfecto. ¿Ya? Entonces, diagrama de flujos. Y más coloquialmente, solamente para que uno lo recuerde más aún, el dibujo. Dibuja el sistema. Y para representar lo que está sucediendo. Después del diagrama de flujos, digamos que se incluye todo lo que implica el diagrama de flujos. Uno asigna todas las variables de flujo, el flujo propiamente tal, las composiciones cuando sea necesario, la interconexión en nuestro sistema, etc. Y luego tenemos que ver si el problema se puede hacer o no. Entonces viene aquí el análisis de grado de libertad. Entonces, si hacemos el análisis de grado de libertad, nosotros nos aseguramos que el problema tiene solución. Si no tiene solución, bueno, habrá que buscar o preguntar por algún otro dato, si es que fuera imperativo tener que resolver el problema, pero claramente cuando uno está viendo la factibilidad de que va a llegar a una solución numérica, tienen que hacer análisis de grado de libertad. Y cuando hace este análisis de grado de libertad, hay una situación que es particular y nosotros deberíamos distinguirla, y es cuando es un proceso, y cuando son múltiples procesos. Hasta el momento nosotros hemos visto ejemplos solamente de un solo proceso. Pero múltiples procesos se refiere sobre todo, les quiero transmitir que tienen que tener ojo cuando más que múltiples procesos también puede suceder la situación donde, ¿cómo lo puedo decir? Balances de materia en más de un lugar físico del problema o del diagrama, más de un lugar en el diagrama. ¿Ya? En el diagrama de flujo me refiero. Entonces, ¿qué implica eso? Que voy a tener que hacer una tabla, y eso es lo que primero que el ejercicio, segundo ejercicio que les tengo planteado para hoy día. Ahí vamos a ver esa situación. Una tabla donde nosotros seamos capaces de analizar los grados de libertad, y no solamente nos entrega la factibilidad de resolver el proceso, sino que nos da un orden de resolución. ¿Ya? Entonces, ahí está la grande cosa. Y luego viene resolver propiamente tal el ejercicio. ¿Ya? Y la resolución, en la resolución, vamos a hacer bien específico, numérica, del problema. Y eso implica que tenemos varias posibilidades. La primera, vamos a usar lápiz y papel. Posiblemente, y así como lo estoy haciendo yo, algunos de ustedes tengan la posibilidad de tener un lápiz y papel virtual. Pero da lo mismo, me refiero a que a mano alzada uno está haciendo esto y tiene calculadora aparte que le ayuda a hacer unos pequeños cálculos. Y la otra posibilidad es
usar software apropiado. Lo escribí mal. Software apropiado. Y en nuestro caso, como yo les decía, disculpe, vamos a usar Excel. ¿Ya? Y algo muy importante, y a lo mejor no está explícito en ninguna parte, y lo voy a anotar de hecho con otro color, ahí para que les quede grabado, o le llama la atención, es, lo voy a llamar en este caso, sacar una conclusión de los resultados. Y algo que cuesta mucho cuando uno recién está aprendiendo esto y uno lo va adquiriendo a medida que madura, entre comillas, como ingeniero de procesos. Y tiene que ver con ver los resultados de forma crítica. Sacar una conclusión o verlos de forma crítica. ¿Qué significa forma crítica? Es que es lógico lo que yo obtuve, es aplicable lo que yo obtuve, es realista lo que yo obtuve. Si yo calculo un flujo, por eso le digo que tiene que ver con madurez, pero si yo calculo un flujo gigante de, por ejemplo, una cantidad de agua, miles de toneladas de agua por hora, en un proceso que es tan pequeño como, por ejemplo, el tamaño de algún departamento, alguna casa, claramente me estoy saliendo del orden de magnitud. Si yo tengo algo que, un flujo negativo, por ejemplo, yo sé que no pueden existir flujos negativos, luego hay algo que estuvo mal. ¿Y dónde podría estar el error? En mis propios cálculos, en los datos entregados, en alguna situación que yo supuse que no es tan así como yo la supuse, etc. Por lo tanto, no escatimen la posibilidad de comentar siempre sus resultados. Comentarlo significa, críticamente me doy cuenta si tiene lógica, si es aplicable, si está en el rango o en el orden de magnitud de mi problema. Siempre eso es un plus, no para una evaluación particular, es un plus para ustedes mismos de darse cuenta de que están haciendo bien, planteando primero bien un balance y luego resolviéndolo bien numéricamente. Son distintas etapas. Uno puede plantear un balance perfecto y luego puede tener algún error numérico. Uno puede plantear mal un balance y después la resolución numérica es perfecta a partir del propio balance. Por lo tanto, en este curso, lo que más que aprenden a resolver numéricamente, porque las herramientas ya la tienen todo el ciclo básico de matemáticas, en el cual tienen las herramientas necesarias para hacer una resolución numérica de ecuaciones o sistemas de ecuaciones. En este curso nos aseguramos a que ustedes aprendan a plantear bien sus balances de materia. Y recuerden que es el cimiento para todo lo que viene después en la carrera. Si ustedes plantean bien balance de materia, después van a plantear bien cualquier otro tipo de balance, ya sea las otras dos propiedades conservativas que estudiamos nosotros, balance de energía y los balances de momento. Entonces, el balance de materia tiene esa importancia. Entonces, aquí les doy un pequeño resumen y vamos a ir repasando algunas cosas a partir de los ejercicios. Entonces, vamos a ir al primer ejercicio, que es relativamente simple, lo cual no implica que no le pongamos la atención de ella. A veces lo que nosotros creemos que es fácil, nos confiamos y tenemos algún pequeño error de interpretación o alguna situación similar. Entonces, se lo voy a leer rápidamente. Dice, 3 diferentes corrientes alimentan un estanque de aceite de desecho. Las masas o el flujo volumétrico de estas corrientes se entregan en la tabla 1, ya la vamos a ver. Si el aceite que deja el estanque tiene una densidad de 50,8 libras masa por pie cúbico, ¿cuál es el flujo volumétrico del aceite que debe salir del estanque para que el proceso sea estacionario? Entonces, razonamiento previo. Lo primero que tenemos que pensar, ¿qué tipo de proceso es? Pregunta para ustedes, si entonces nos están diciendo proceso sea estacionario, nos están forzando. En este caso, sabemos que si el proceso es estacionario, si me permiten aquí, necesito borrar esto que quiero colocar, ejercicio 1. Entonces, vamos, proceso estacionario,
que es similar a, es equivalente a decir a estado estacionario, implica que lo que entra es igual a lo que sale, o lo que entra menos lo que sale igual 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros podemos interpretar de esto, de inmediato. Entonces, necesitamos hacer un dibujo para primero conceptualizar. Entonces, va a ser bien guiado esto, para que, porque hay cosas que yo creo que pongamos mucho énfasis en esta resolución. Entonces ahí tenemos nuestro sistema que coincide con, a ver, por ahora lo voy a seguir haciendo para que ustedes se acuerden de que el mismo sistema o el equipo o la caja negra que estamos poniendo aquí es nuestra frontera. ¿Ya? Entonces, nos dicen 3 diferentes corrientes alimentan. Entonces, voy a ser bien simple en mi diagrama de flujo. Voy a hacer una corriente que entra, otra que entra por acá. ¿Dónde está la mitad? La mitad está ahí. Digo para que sea más simple nomás. Y va a haber una corriente resultante. Nos dicen, además, que en la tabla nos entregan un montón de resultados. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta, y sale en la lista, sale claramente en la lista que nosotros hemos realizado en la clase, de que todos aquellos flujos que son volumétricos, nos entregan flujos volumétricos para la corriente 1, para la corriente 3. Estoy suponiendo que esta es la corriente 1. Estoy suponiendo que esta es la corriente 2. Y estoy suponiendo que esta es la corriente 3. La que salía, por ende la llamamos 4. Entonces todo lo que es flujo volumétrico debe pasar a flujo másico. Entonces necesariamente vamos a tener un flujo másico acá, un flujo másico en la corriente 2, un flujo másico en la corriente 3, y nos va a dar resultado un flujo másico en la corriente 4. No es nada más que eso. Y nos piden, ¿qué nos piden acá? Flujo volumétrico en 2. Entonces, ¿qué vamos a reforzar hoy? Algo muy importante. Los balances, lo hago acá de explícito, los balances de materia, no, mejor dicho, mucho más directo. El volumen no es una propiedad conservativa. Y esto, por favor, de nuevo, ustedes pueden pensar que yo puedo ser majadero con esto, y está bien, porque uno tiende o se siente tentado de repente a hacer balances para volumen. Una propiedad conservativa. Y quiero dejar esto anotado, porque cuando ustedes estén estudiando y estén revisando nuevamente este PDF, se encuentren con esta afirmación. Y eso implica que los balances los hago con flujos másicos, no flujos volumétricos. Por lo tanto, hay que pasar todo. Dado que tenemos que la corriente 1 y la corriente 3 son flujos volumétricos, tenemos que pasar los flujos másicos, y directamente nos dan el flujo másico para la corriente 2. ¿Ya? Disculpen, el flujo volumétrico que les piden, y aquí cometí un error de, se los voy a volver a escribir. Lo que dice es, ¿cuál es el flujo volumétrico del aceite que debe salir del estanque? Entonces, este será nuestro estanque. Lo anoto para ser bien claro. Estanque. Y más claro aún, lo que estamos pidiendo en realidad es Q4. Q siendo este volumen, flujo volumétrico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo
yo puedo combinar, nos dan flujo volumétrico y densidad. ¿Cómo puedo combinar flujo volumétrico y densidad para que me dé un flujo másico? ¿Qué operación tengo que hacer ahí? Pregunta para ustedes. Necesito un flujo volumétrico másico a partir de un flujo volumétrico y una densidad. ¿Qué operación tengo que hacer ahí? Multiplicarlos. Ya, muy bien. Parece obvio, pero es algo que ustedes tienen que hacerlo así, automáticamente, ni siquiera, claro, tienen que pensarlo, pero me refiero a que algo que no tienen que pensar y reflexionar para calcularlo, lo saben de inmediato. Es más, si nosotros comprobáramos con las unidades que nos están entregando, libra masa partido por, en este caso es hora, vamos a tener acá, flujo volumétrico nos dan en galones. Los galones los vamos a transformar a pie cúbico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pie cúbico, pie cúbico es la unidad de volumen en el sistema inglés. Puede ser que lo pasen todo a galones, pero en realidad la densidad tienen que transformarla. Es una decisión que ustedes toman, porque ahí hay que tener consistencia de unidades. Pero flujo volumétrico lo podemos expresar como pie cúbico partido por hora, y la densidad está dada en libra masa partido por pie cúbico. Claramente aquí tenemos la posibilidad de transformar ese flujo volumétrico en flujo másico. ¿Ya? Y eso es todo el concepto que hay detrás de este ejercicio. Aparte de la simpleza, es que reforcemos siempre, no tenemos que hacer balance de materia, perdón, para balance de volumen, porque el volumen es una propiedad conservativa, hay que hacerlo en balance de materia. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a compartirles una planilla, que después se la voy a publicar claramente en el aula del curso, pero para que vean la facilidad con la cual yo puedo resolver esto, y todo lo que escribí para reforzarlo, claramente, pero también podría haber hecho todo directamente en la planilla Excel, si usted tiene la posibilidad de hacerlo de esa manera. Entonces, tengo copiada la tabla, voy a aumentar un poquito aquí el zoom. Entonces, tienen la tabla, la misma que está en el enunciado, y lo único que no tenemos, y lo estoy colocando en rojo, aquí voy a colocarlo en rojo, está prehecho esto, pero está muy simple, no es necesario seguir paso a paso, porque me imagino que se van a dar cuenta cuando yo les suba. Entonces tenemos la misma figura con el flujo 1, no puedo colocar m punto aquí porque por simplicidad lo dejo solamente como m, con los flujos necesarios, y estoy colocando en rojo lo que está calculado. Entonces, fíjense, ahí estoy multiplicando el flujo volumétrico por la densidad para la corriente 1 y para la corriente 3, que son los datos que nos entregan. La corriente 2 nos dan directamente el flujo másico. ¿Qué es lo que dice acá? El flujo volumétrico, esto está calculado. Estoy transformando de galones por hora a pies cúbicos por hora. Que en realidad es lo mismo que cambiar de galón a pies cúbicos, porque la base de tiempo es la misma. En los dos casos son horas. Y tengo una corriente 4 resultante. ¿Qué tengo que hacer ahora? El balance en materia. ¿Y cuál es nuestro balance en materia en este caso? Entonces lo voy a anotar directamente acá. Si lo que entra menos lo que sale, igual 0. Siempre uno puede notar esto. Entonces, ¿qué es lo que entra? M1 más M2 más M3 menos M4, que es la corriente que sale, es igual a 0. Por lo tanto, M4 es igual a M1 más M2 más M3. El problema parece trivial, claro, pero la única intención de esto, aparte de introducir aquí en la planilla Excel para empezar a resolver cosas, que si se dan cuenta es bastante rápido, y además cada resultado lo estamos viendo directamente siempre en la hoja del archivo Excel, siempre lo estamos viendo
cuáles son todos los resultados que tenemos. Entonces también nos ayuda también una visión un poquito más global de cada problema. Entonces M4, que aquí está, perdón, acá está, debería haberlo hecho acá, mucho más fácil. M4 va a ser la suma de M1 más M2 más M3. Entonces yo mejor lo voy a copiar de acá, que quiero copiarlo. Está todo referenciado a la tabla. Y ahora hay que hacer la inversa. Si tenemos el flujo volumétrico y nos dicen que la densidad es 50, ahora para pasar a flujo volumétrico va a ser un flujo másico dividido por la densidad, que es lo que tenemos acá. Y el flujo volumétrico. La tentación de alguien de llegar y hacer un balance con los flujos volumétricos es grande, pero no se debe hacer. Cuando hay coincidencia, cuando la densidad es constante, o sea, tenemos un líquido, un compuesto que se le llama incompresible, o sea, que no cambie su densidad en un rango, en el rango de condiciones que se ha llevado a cabo el proceso. Ustedes yo creo que ya saben de química que la densidad depende de la temperatura en un líquido. Pero digamos que el proceso se lleva a cabo a la misma temperatura, así que no hay variación y se mantiene constante. Eso implica que al ser incompresible, probablemente ustedes lo que van a tener es que van a tener distintas posibilidades de hacer el balance, incluso si lo hacen por volumen les puede coincidir, pero eso sucede si es incompresible y es el mismo compuesto. Pero acá podríamos tener distintos compuestos y no nos salvamos de tener, y pueden ser miscibles claramente, pero nos salvamos de hacer el balance por flujos másicos, que es como corresponde. Entonces, nuevamente les digo, transformen siempre los flujos volumétricos en flujos másicos y luego, si necesitan o se requiere tener un flujo volumétrico, se devuelven con el resultado del balance. Como lo hice acá, en la corriente 4 tengo un resultado, en este caso son 559,9, o sea, casi 560 libra-masa por hora, y eso con la densidad que me dieron de esa corriente de salida, yo puedo tener un flujo volumétrico para esa salida. ¿Ya? Bien simple y el mensaje es bien claro. ¿Alguna pregunta? Yo creo que queda bien claro, es bastante simple pero bien directo el mensaje respecto a esto. Ya, vamos al segundo ejercicio. Les voy a proyectar el ejercicio para que lo leamos primero y luego vamos a plantearlo en nuestra pizarra virtual para que tengamos una visión del problema. ¿Ya? Ahí está. Ustedes ya lo conocen el ejercicio, pero lo voy a leer de todas maneras. Dice que se utiliza un sistema de purificación, torreabsorción, esa unidad de purificación, torreabsorción es el nombre del equipo, con recirculación para recuperar un solvente, en el caso de la dimetilfonamida, DMF más fácil, de un gas de desperdicio que contiene 50% en peso de DMF en el aire. O sea, vamos a suponer que hay dos compuestos o pseudocompuestos, aire y DMF. Hasta el momento ustedes podrían descomponer el aire en oxígeno y nitrógeno, como lo hicieron en la última tarea que les mandé la vez pasada en la última clase, o la penúltima clase, de realizar un ejercicio donde el aire lo pueden considerar como pseudocompuesto, o sea, como sin tener que disgregarlo en sus gases que lo componen. Y en este caso también sería prudente hacerlo porque no es necesario, lo que nos estamos pidiendo es hacer un seguimiento al DMF. Si tuviéramos que hacer seguimiento al oxígeno, hay distinto, así el aire tiene que dividirse al menos en la mezcla ideal. Cada vez que ustedes consideren el aire como una mezcla de dos gases, esos gases son oxígeno y nitrógeno en una proporción 21% a 79% molar. ¿Ya? Pero como ven en el enunciado, estamos haciendo un seguimiento al DMF y está de esa corriente inicial de DMF, la estamos purificando el aire de tal manera de separar DMF y tratar de que el aire salida tenga una concentración menor.
Entonces nos dan una información respecto a la corriente de salida, que el DMF hace el 10%, y nos dicen que en esa corriente de producto de la unidad de purificación hay una división y se recircula a la corriente que entra en la unidad de purificación. ¿Ya? Entonces nos dan información adicional. La información adicional es la siguiente: se puede eliminar el 67% de solvente presente en la alimentación. O sea, todo lo que hay aquí en la corriente inicial con 55% de DMF, lo que estamos eliminando solamente de DMF que entró es el 67% que sale acá. Entonces vamos a plantearlo primero en nuestro cuaderno. Déjenme activarlo nuevamente, si me apaga aquí la pizarra para poder compartirla. Volvimos. Dejé el balance de materia, lo dejé explícito del ejercicio 1, lo dejé explícito solamente en la planilla. Pero voy a anotarlo acá para que les quede registro. Eso me había faltado antes. Balance de materia nos dice que M1 más M2 más M3 menos M4 igual 0. ¿Ya? M4 igual a M1 más M2 más M3 y el Q4 era M4 dividido por ρ de la corriente 4. Eso me he quedado pendiente del ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2 entonces, como yo les decía. Y una de las cosas más importantes que les quiero mostrar con este ejercicio es cómo nosotros vamos a hacer una tabla de análisis de grado de libertad, porque hay una situación particular. Y se la voy a preguntar de inmediato. Voy a dibujar primero mi sistema, donde tenemos una corriente de entrada principal, tenemos una corriente de salida, pero en esa corriente de salida tenemos una recirculación. Voy a colocar todas las flechitas necesarias para esto y tenemos la salida del compuesto de interés. ¿Cuánto era la entrada aquí? DMF. Entonces vamos a hacerlo de inmediato. Vamos a transformar esta es la unidad de purificación. Unidad de purificación. Vamos a colocar el nombre completo. Unidad de purificación. Y vamos a decir que el compuesto 1 va a ser el DMF y el compuesto 2 va a ser el aire. Lo vamos a tratar, como yo les decía, como un pseudo compuesto. Corriente 1. ¿Cómo quedaría conformada? Cualquiera de ustedes que me responda eso. Sí, DMF el compuesto 1 y el aire el compuesto 2. ¿Alguien tiene una respuesta para eso? Bueno, lo hago yo. Flujo en esa corriente. Y está compuesta por, o valga la redundancia, dos compuestos, que va a ser la composición másica en la corriente 1 del compuesto 1, que nos la entregan 55%, y la composición másica en la corriente 1 del compuesto 2 aire, que sería el complemento 45. Vamos a tratar como dato eso. La corriente, vamos a asignar, se olvidó asignar los números. La 1 es la corriente de alimentación fresca, la 2 va a ser nuestra corriente de alimentación total a la unidad, la 3 es la salida de la unidad, la 4 es la corriente, la otra corriente que sale de la unidad, la 5
el producto total, y las 6 la vamos a llamar a recirculación. ¿Ya? Entonces, 100 DMF con aire a la unidad de purificación sale lo mismo con distintas unidades. Entonces, todo el proceso, en todas las corrientes hay 2 compuestos, excepto en la corriente 4, donde solo vamos a encontrar DMF. Entonces, M4 va a ser W4 del compuesto 1, que es igual a 1. Vamos a tener M2 por W21, W22, M3, W31, W32. La anotación del curso, ¿no es cierto? Salida, un flujo total de la salida de M5 con una composición 1 y una composición del compuesto 2. Y eso lo sabemos. Del enunciado, sabemos que el compuesto, la corriente de producto tiene 10% de DMF. O sea, eso es 0,1 y esto es 0,9. Eso ya lo saben. Y la corriente 6, vamos a anotarlo por acá, para que no moleste, M6 tiene W61 y W62. Ya. Entonces he puesto una coma solamente. No se ve muy bien. Listo, tenemos nuestro diagrama de flujo completo. Pregunta. ¿En qué sectores de este diagrama de flujo yo puedo hacer balance de... Creo que está silenciado. Ya, gracias. Disculpen, me caí, se me cayó la conexión, pero aquí estoy retomando. Sí. Bueno, el chat está muteado, ya me habían dicho también. Les agradezco. Entonces, tenemos que hacer balance de materia, pero ¿en qué sectores de este diagrama de flujo lo vamos a hacer? Hay uno que es, no voy a decir obvio, pero es el evidente. Lo voy a hacer aquí con el lapicito. Entonces lo estoy dibujando ahí con línea cementada para que sepan. La unidad de purificación, nosotros vamos a hacer un balance a ese sistema. Luego, ¿dónde más podemos hacerlo? ¿Me escuchan a todo esto? Sí, profe. Ya, súper. Que no quiero que se siga pegando. Entonces, miren, fíjense, tenemos la posibilidad de hacer un balance. Oh, porque queda tan feo eso. Lo voy a hacer mejor con... Ahí, en esa zona vamos a hacer un balance. Y en esta zona tenemos el siguiente balance. ¿Qué implica eso? En el punto D estamos sumando corrientes 1,6 para obtener 2. Por lo tanto, la recirculación, cuando llegamos ahí, tenemos un punto de mezcla. Y en la corriente 3 se divide, punto de división, en las corrientes 5 y 6. Entonces tenemos la posibilidad de hacer balances de materia. Los balances de materia... Uy, esto me quedo con la letra como geométrica. Los balances de materia lo podemos hacer ¿dónde? En la unidad de purificación, en el punto de mezcla, en el punto
de separación. Puede ser fácil darse cuenta, o podría ser fácil darse cuenta por dónde comenzar a hacer los cálculos. Pueden empezar con prueba y error, solamente hay 3 posibilidades, no va a ser tan difícil darse cuenta, pero cuando tenemos un proceso que tiene múltiples unidades y muchos puntos de división, muchos puntos de mezcla, ahí ya no es tan evidente y uno necesita determinar por cuál balance de materia va a empezar a hacer o cuál unidad va a empezar a hacer. Lo que implica que hacer una tabla de grado de libertad y actualizarla nos va a dar el orden en el cual van apareciendo los balances de cada unidad. ¿Qué va a ser primero? ¿Vamos a resolver la unidad? ¿O vamos a resolver el punto de mezcla? ¿O vamos a resolver el punto de separación? Entonces, esa incógnita, lo voy a anotar aquí. ¿Cuál primero? Nos va a dar el análisis de grado de libertad. Análisis de grado, vamos a colocar aquí, grado de libertad. Esa es la respuesta que nos ayuda a establecer cuál es ese orden. Y algo que tenemos que tener en cuenta son ciertas situaciones que ya hemos visto antes y relaciones que nos van a aparecer en el sistema. Pregunta para ustedes. ¿Cómo se relacionan las composiciones de la corriente 1, 2 y 6? ¿Tienen algo en común o no? En que la 2 es como la resultante de 1 y 6. Perfecto. Entonces, no necesariamente van a tener nada en común aparte de hacer el balance de materia. Pero ¿qué pasa en el punto de separación? Corrientes 3, 5 y 6. ¿Qué tienen en común? las concentraciones. Muy bien. Entonces, vamos a tener que SW51 y W52, esos valores se van a replicar en el W31, 32 y el W61 y 62. Y vamos a tener que tener en cuenta eso al momento de resolver. Entonces, para tener en cuenta, voy a colocar acá, lo vamos a ver en la planilla Excel ahora, para tener en cuenta. Entonces, primero, igualdad de composiciones. Uy, me dio feo eso. Igualdad de composiciones en el punto de separación. En punto de separación. Y 2, recuerden, 67% del DMF se elimina, recupera, no sé cómo, a ver, el enunciado no sé si lo está viendo desde el punto de vista de recuperar o eliminar. Eliminar. 67% del DMF se elimina en corriente 4. Y eso es importante porque nos va a definir otra relación. ¿Listo? Ese es el contexto del problema. Y esto lo puedo resolver en Excel. Eso es lo que les quiero mostrar ahora. Probablemente me caiga medio segundo porque me voy a cambiar de la red que tengo en la casa para que esté más estable. ¿Ya? Vamos a compartir el Excel. Listo. Vamos a este problema. Y aquí está planteado de una manera como que estuviera prehecho, pero hay cosas que vamos a ir haciendo juntos porque es necesario. O sea, que esto lo vayamos bien. Entonces, ahí está el diagrama general, que nos entrega el enunciado. Lo que les dibujé o planteé aquí en nuestra pizarra virtual está con todas las variables, pero tenemos la siguiente posibilidad en Excel, que lo hagamos todo en una tabla. Esa es una forma de hacerlo. ¿Y cómo lo haríamos? Planteamos una columna
que tenga todas las corrientes, describimos, para acordarnos de qué se trata cada columna, perdón, cada corriente. La corriente 1 es la alimentación fresca, la 2 es la alimentación total a la unidad de purificación, la 3 es la salida de la unidad de purificación, la 4 es otra salida de la unidad de purificación, la 5 es la salida del proceso y la 6 es la recirculación. ¿Ya? Otra columna que dice el flujo, o sea, para cada corriente vamos a tener un flujo. Y esto no debería estar acá, pero ya vamos a ver por qué está ahí. Y anoto en azul los datos que tenemos en el sistema. O sea, la alimentación fresca tiene 55% de MF y 45% de aire. La corriente 4, que es la salida del... en este caso es la salida del TMF, sí, bien digo, disculpen que me quedé pegado ahí. Como eliminando aquel contaminante del aire, y la salida de todo el proceso era 10% de MF y 90% de aire. Tengo todo preparado previamente. Ustedes lo podrían hacer por su cuenta de la forma que quieran, pero siempre tienen que dejar bien claro cuál es su notación, de tal manera que otra persona, si lo ve, se da cuenta de qué se trata. Generalmente las planillas Excel las entiende solamente la persona que las realizó. Por lo tanto, uno tiene que tratar de hacerlo a prueba del entendimiento de las demás personas. Entonces hay que ser más o menos detallado en algunas cosas. Entonces, yo he resumido en esta tabla el diagrama de flujo que yo lo dibujé en la pizarra virtual. Esa es una posibilidad al usar Excel. Hay otra posibilidad que uno haga directamente un diagrama. Miren, el tercer ejercicio es, yo hice el diagrama directamente y eso lo vamos a ver para el siguiente ejercicio. Son dos posibilidades, que ustedes toman la que les convenga, la que se sienta más cómodo o cómoda, o que les permita entender mejor el ejercicio, ¿ya? O sea, esa es decisión de cada persona. Tengo todos los antecedentes acá y me falta plantear las relaciones, pero desde el punto de vista matemático y cómo nosotros lo vamos a contar en nuestro análisis de grado de libertad. ¿Ya? Para que no distraiga, también voy a hacer desaparecer esta parte. Y tenemos relación 1. Nos dicen que el 67% de lo que entró en nuestro proceso, o sea, la composición de DMF por el flujo total, eso es todo lo que entra de DMF en la corriente 1, el 67% de eso sale la corriente que se elimina DMF de la unidad de purificación. ¿De acuerdo? Y si nosotros lo notamos como ecuación, la voy a hacer aparecer aquí porque la tengo preescrita, es eso. W21, lo que entra en la unidad de purificación. Alguien puede interpretarlo como sea en la alimentación fresca y alguien lo puede interpretar como la alimentación total. Entonces, vamos al enunciado para resolver esto. Dice, el producto, suponiendo que la unidad de purificación puede eliminar 67% del solvente presente en la alimentación. Entonces, alguien me puede decir, profesor, ¿la alimentación fresca o la alimentación total? Pero si te refiere en este caso a la unidad de purificación, lo que voy a hacer es interpretar de que la alimentación total, o sea, la corriente 2, respecto a esa estamos eliminando el 67%, porque se refiere a la unidad de purificación propiamente tal. Así que, todo lo que entra a la unidad de purificación en la corriente 2, o sea, W21 por M2, el 67%, o sea, 0,67, se va en la corriente 3, que la corriente 3 es W31 por M3. O M3 porque W31 es, perdón, aquí, este debería ser 4, ¿no es cierto? Por la notación que tenemos nosotros. La estamos eliminando por la corriente 4. Luego, lo que habíamos hablado, la corriente de salida 5, corresponde a la composición igual a la salida de la unidad de purificación, que es la 3. Y la corriente 6 de recirculación también corresponde a la de 3. Entonces, no podemos
Si se dan cuenta, podemos contar solamente para un compuesto, sino que queda todo linealmente dependiente. Entonces, una relación es la composición de DMF, la corriente 5, es igual a la de corriente 1. Y la composición de la corriente 6 de DMF es igual a la composición de la corriente 3. No es necesario hacerlo para el compuesto 2 porque, como les decía, va a quedar linealmente dependiente. Entonces ahí están las dos siguientes relaciones que tienen que ver con el punto de separación. Y nos quedan las últimas, que son las que siempre se nos olvidan, cuando tenemos un análisis grande, y le hago hincapié en esto porque siempre nos falta una relación. ¿Dónde está la relación que nos falta? Es la siguiente. No sabemos la composición de la corriente 2, ninguno de los dos compuestos sabemos todavía. Entonces sabemos que la suma sí de esos compuestos es 1 en su composición. Entonces W21 más W22 es igual a 1. ¿Dónde más no sabemos nuestra composición? En la corriente 3. ¿No es cierto? Ahí apareció. Y la corriente 6 no la sabemos. Aún no la sabemos. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? O si quisieran hacerlo, ustedes podrían asignar inmediatamente a la corriente 3 y 6 los valores de la composición de la corriente 5 y tendríamos nuevos datos. Entonces, si lo colocaran como dato, no podrían colocar las relaciones 2 y 3. ¿Se entiende? Agregaríamos más datos, pero quitaríamos relaciones. Entonces, esa es la alternativa. Y eso lo voy a colocar acá abajo. Si, lo colocar en palabras, si asignamos como dato la composición de las corrientes, sería la 3, que no la conocemos, y 6, no tendríamos, voy a saltar abajo, no tendríamos las relaciones, serían R2, R3, R5 y R6. ¿Por qué? Agregaríamos 4 datos y quitaríamos 4 relaciones. Por lo tanto, si lo toman como relación, no hay datos, si lo toman como datos, no hay relaciones, ¿ya? Y eso ¿dónde se ve reflejado? En el análisis de grado de libertad. Entonces, lo voy a realizar como lo tenía previamente hecho acá, considerando como relaciones. Además de los 3 lugares donde nosotros vamos a hacer balances, hay otro tipo de balance que se puede hacer, que es el global. Y el global implica es un envolvente que yo voy a hacer a mis sistemas. Mire, déjenme agrandar esta figura. No me gustó cómo la agrandé. Lo voy a hacer en forma proporcional. Un poquito más grande. Ahí sí. Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un envolvente aquí en el mismo Excel. En Excel se puede hacer dibujito. Lo voy a arreglar de inmediato. Voy a hacer que esta figura que hice no tenga relleno. Solamente tenga un contorno. Ese contorno lo vamos a hacer de un grosor mayor y lo vamos a hacer con líneas segmentadas. ¿Se entiende? Eso que acabo de dibujar sería una frontera que solamente incorpora las corrientes que entran a todo el proceso desde afuera de los alrededores o salen hacia los alrededores, sin contar las corrientes intermedias que se mantienen dentro de la unidad. Por lo tanto, lo que estamos obviando en un balance global son las corrientes 2, 3 y 6. Y solamente consideramos aquellas que entraron desde los alrededores a nuestro proceso y salieron del proceso y no volvieron más. Ese balance es muy importante que lo hagamos, porque probablemente ustedes
puedan empezar a resolver ese problema antes que cualquier otro. Esto es como si fuera una gran caja y acá adentro no hubiera nada. Miren, si yo coloco aquí un relleno, cualquier color da lo mismo. No, me he equivocado. Si colocamos un relleno, déjenme ver dónde está. Es solamente para que... Fíjense, hubiéramos tenido esa caja en nuestro proceso. Una corriente que entra, otra que sale, otra que sale. O sea, 3 corrientes nomás. Hubiéramos tenido ese problema. A eso se refiere el global. Y todo lo que sucede adentro no nos interesa. Solamente nos interesa esas corrientes que entran desde los alrededores o salen hacia los alrededores. No obstante, tenemos que analizar igual lo que sucede dentro porque tenemos la información. Tenemos entonces el punto de mezcla donde podemos hacer... Voy a aumentar acá el zoom de la planilla. Tenemos punto de mezcla, unidad de purificación, punto de separación y tenemos nuestro problema global. Pero además aparece algo que se llama el problema completo, donde sumamos todas las variables, todas las variables del problema, y este lo voy a colocar con rojo y con mayúsculas para que sea aún más claro la importancia del problema completo. No sé si voy a usar, si usemos algo que es un poquito más distinto al rojo, pero miren, completo significa, si con problema completo me da 0 grados de libertad, yo digo, el problema está bien especificado. Es el único que me da la decisión, o en la cual yo puedo tomar la decisión de que el problema sí se puede resolver. Tengo puro 0 acá porque tengo prehecha la suma, donde número de variables menos balance de materia, que se refiere al número de compuestos de cada unidad, menos los datos asociados, menos las relaciones, menos balance, base de cálculo, si fuera necesario. Entonces, ¿cómo partimos haciendo esto? Vamos unidad por unidad viendo qué información tenemos. Entonces, número de variables en el punto de mezcla. Punto de mezcla considera 3 corrientes, la 1, la 2 y la 6. Y yo les recomiendo siempre, sobre todo si tienen una planilla Excel, que esto anoten asociado al punto de mezcla o a cada unidad que ustedes hagan un balance, las corrientes involucradas. Les da un orden. Le ayuda un poquito más a clarificar la situación. Entonces, punto de mezcla tiene la corriente 1. La corriente 1 tiene 3 variables. El flujo, composición y la composición. Compuesto 1, compuesto 2. Son 3 variables. La corriente 2, vamos a ir sumando, tiene 3 variables también de flujo. Flujo total y 2 composiciones. Y la corriente 6 también tiene 3 variables. Un flujo y 2 composiciones. Por lo tanto, el punto de mezcla tiene 9 variables de flujo involucradas. ¿Se entiende? Entonces, vamos al siguiente. Balance de materia está asociado con cantidad de compuestos que están involucrados en este problema. Entonces, solamente en el punto de mezcla hay 2 compuestos, DMF y aire. Entonces vamos a poder hacer 2 balances de material. ¿Cuántos datos tenemos? En la corriente 1 tenemos 2 datos. Vamos a colocar 2. En la corriente 2 no tenemos datos, 0 datos. Y en la corriente 6 no tenemos datos según lo que yo anoté acá. Recuerden que no lo estoy considerando como datos, sin datos. ¿Cuántas relaciones están asociadas a la corriente 1, 2 y 6? Tenemos, para la corriente 1 no hay ninguna relación. Pues estoy siendo muy explícito. Ahí en la planilla para que todos lo consideren al momento de la resolución. Para la corriente 2, no tenemos solamente la relación 4, una relación, que tiene que ver con la suma de las composiciones. En la corriente 6 no tenemos ninguna relación, porque la relación 3 asocia la corriente 6 con la 3.
la 3 no corresponde al punto de mezcla, y la corriente 6 solamente tendríamos una relación que sería la sumatoria de composiciones. Entonces siempre mi recomendación cuando estén haciendo este tipo de ejercicios es que no completen el base de cálculo hasta que tengan completo para todas las unidades. ¿Por qué? Porque la base de cálculo la vamos a colocar en aquella que es posible resolverlo usando esa base de cálculo. O sea, para que el grado de libertad me den 0. Vamos a la unidad de purificación. La unidad de purificación tiene 3 corrientes involucradas y es la 2, la 3 y la 4. ¿Ya? La corriente 2 tiene 3 variables en la corriente 2. En la corriente 3 hay 3 variables de flujo y en la corriente 4 hay solamente 2. ¿Por qué? Porque está el flujo y una sola composición. Entonces en la unidad de purificación tenemos 8. Si lo quieren ver en la tabla, recuerden, flujo es una unidad, en todos hay 3. Vamos a colocar igual, uno menos eso, inmediatamente. Sabemos que esa es 0, por lo tanto eso no se cuenta dentro de las variables en la corriente 4. Entonces, unidad de purificación tiene 8 variables de flujo. Están involucrados 2 compuestos, por lo tanto, 2 balances de materia independientes. Datos. La corriente 2 no tiene datos. La corriente 3 no tiene datos. Y la corriente 4, sabemos que hay un solo dato, que es la composición 1. ¿Cuántas relaciones? No hay una relación que está entre la corriente 2 y la 4. La relación 1. Entonces tenemos una relación, la sumatoria de composición de la corriente 2, otra, y nos faltaría, no ninguna más, 2 relaciones. Todavía no sabemos lo de los balances, para la base de cálculo, perdón, la vamos a dejar para el final. Punto de separación. Una pregunta, ¿a qué hora termina este módulo? ¿9:35 o 9:25? O 9:20. Me perdí. 25. Ya, entonces estamos en la hora. Déjenme terminar rápidamente. No, dejémoslo para la próxima clase porque quiero hacerlo en forma lenta. No quiero que haya ninguna duda respecto a esto. Y después retomamos el ejercicio 3 que está en el enunciado. ¿Ya? Lo dejamos hasta aquí por hoy día. Espero que tengan una buena semana de vuelta. Y las notas de su certamen las van a tener eventualmente el jueves. Voy a tratar de tenerlas todas el jueves durante el día. ¿Ya? Que tengan buena jornada. Chao, Gracias, profe. profe, que Chao. esté bien. Ya, profe, que esté bien. Chao. Gracias. Dice